para que no pasen acá. Bueno, buenas noches a todos. Continuamos nuestro ciclo de formación que pretende mostrar los impresionantes aportes que el cristianismo ha hecho a la civilización. De hecho, la civilización actual en la cual nosotros estamos tiene una deuda enorme con el cristianismo y en particular con la Iglesia Católica. Hemos dado 3 temas anteriores, 2 temas dedicados a la contribución de la Iglesia a la ciencia. Otro tema fue la contribución de la Iglesia y el cristianismo al concepto y a la práctica de la solidaridad, la fundación de los hospitales, orfanatos, leprosarios, etc. Y la vez pasada la contribución de la Iglesia al arte, a la pintura, a la escultura, a la música, al teatro y a la literatura. Y hoy vamos a ver el tema de la contribución de la Iglesia a la arquitectura. Y la arquitectura es una disciplina que articula altísima técnica con altísima belleza, ¿no? Articula la técnica y la belleza, las dos cosas. Ese es el tema que nosotros vamos a ver hoy. Empiezo mostrando la famosa Basílica de Santa Sofía, dedicada a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo, en realidad. Santa Sofía parece dedicado a una mujer, pero en realidad es a la sabiduría de Cristo, el Salvador, o la sabiduría hecha carne, ¿no? Y esta basílica, que fue hecha en el siglo V, es una basílica que fue un paso gigantesco en la arquitectura del mundo. Primero por la dimensión, porque la cúpula tiene 46 metros de altura y la cúpula no tiene sostén, salvo en los costados. Por eso tuvieron que articular estos gigantescos pilares de los costados para sostener eso. Pero esta mezquita, no es mezquita ahora, es mezquita, es museo. En realidad, cuando vayamos a visitar Istambul, entraremos en ella, ¿no? Pero esta basílica que tenía pinturas maravillosas, que los musulmanes quitaron todo, porque ellos no consideran que haya que tener imágenes, ¿verdad? Esta basílica sirvió de inspiración y de modelo para todas las demás mezquitas. Si ustedes van a ver en Estambul, las grandiosas mezquitas son todas imitación de esta. Y las soluciones arquitectónicas, la técnica que encontraron los arquitectos de Justiniano, que era el emperador que la mandó construir en el siglo VII, son soluciones arquitectónicas que luego quedaron como patrimonio para la humanidad entera. Aquí fue construida, como ven ahí, en el 532, 537, en el apogeo del Imperio Bizantino, ¿no? Ahora parece ser que Erdogan la quiso convertir de nuevo en mezquita, pero era museo, ¿no? Aquí ven un poco la estructura de esta gigantesca basílica. 55 metros de altura tiene el parte más alta de la cúpula. Aquí es la vista interior. Muchas de las imágenes que yo hoy les voy a mostrar, las voy a mostrar rápidamente, porque las imágenes dicen de por sí, pero tampoco podemos detenernos mucho porque si no se va el tiempo. Ahí ven que
se sustituyen con mensajes, frases del Corán, hasta que cuando la revolución de 1945, Atatürk, que era un general del Imperio Otomano, da un golpe de Estado, seculariza y convierte a esta mezquita en museo, y desde ese momento ha sido museo, ¿no? De este inicio de la arquitectura en el mundo del Imperio bizantino, romano-bizantino, el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Romano que tenía sede en Roma, colapsa en el siglo IV, pero sigue el Imperio bizantino, y por lo tanto Constantinopla o Estambul actual fue de las ciudades más lujosas, más maravillosas que existió casi en 1000 años, ¿no? Pasamos ahora a otra maravilla arquitectónica, que es la arquitectura gótica, y aquí ven la iglesia de Saint-Denis, que es es la primera iglesia gótica, la que inaugura el periodo gótico. No voy a mostrar el periodo románico, que el periodo románico, que es anterior, se caracteriza por iglesias pequeñas con ventanas muy pequeñas y muros muy gruesos. La diferencia entre la arquitectura románica y la gótica es precisamente que la gótica son esbeltas, muy altas, con grandes vitrales, porque los arquitectos solucionaron el problema de los muros que antes los románicos, el estilo románico no lo tenía resuelto. Las catedrales góticas, que ahora voy a mostrar varias, fueron un desafío técnico y arquitectónico de extraordinaria valor, y las soluciones técnicas y arquitectónicas de las iglesias góticas, de las iglesias y catedrales góticas, sirvieron en la historia de la arquitectura, porque esas soluciones técnicas se transfirieron a edificios de menor valía o de menor tamaño, etcétera, etcétera, pero los arquitectos fueron desafiados y se ingeniaron para solucionar problemas técnicos a partir del estilo gótico de iglesias y catedrales. Esta es la primera, la abadía de Saint-Denis. A partir de acá se irradia desde París el estilo gótico. Las flechas indican por dónde fue transfiriéndose el estilo gótico desde París, en la que empieza, al resto de Europa. Sigue el Camino de Santiago. El Camino de Santiago va hasta Santiago, que está aquí más o menos, no indica. Pero en todo el Camino de Santiago es un lugar, la Catedral de León, la Catedral de Burgos, son de las más notables catedrales que están en el Camino de Santiago, en el norte de España, ¿no? Se destaca la Catedral de León y también la Catedral de Burgos, pero también la Catedral de Toledo. Bueno, España está llena de catedrales góticas, Barcelona lo mismo, bueno, Italia, todo eso. Aquí ven la Catedral de Chartres, que aparecía en los libros. Esos libros no los van a encontrar en otro lado. Son libros de una calidad fotográfica espléndida, y no se encuentran muy a menudo. Acá está la Catedral de Notre Dame, la lateral, el frente. La casa de Dios debe ser inmensa, simétrica, proporcionada, igual que el divino arquitecto. Esta es como la teología de la arquitectura,
la teología de la arquitectura. Los arquitectos góticos hacían esto para Dios, y por lo tanto, como dice ahí, la casa de Dios debe ser inmensa, debe ser simétrica, proporcionada, porque esa era la idea de Dios como divino arquitecto del universo. El gótico es una arquitectura que expresa tres cosas. Primero, la mirada del que entra debe dirigirse siempre a lo alto. Es decir, no es que debe en el sentido de que le mandan a uno hacer eso cuando no, es que es inevitable cuando uno entra en una catedral mirar para arriba, y eso era lo que querían justamente los arquitectos, que el que entraba mirara para lo alto, porque en lo alto está Dios. Segundo, que la mirada del que entra se viera la luz a través de las vidrieras, precisamente porque Dios es la luz, y las vidrieras lo que hacían era transparentar la luz de Dios hacia adentro. Después vamos a ver al final, si puedo, les muestro un videíto de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, donde Gaudí pone los vitrales de distintos colores según sea el lugar donde sale el sol o donde se pone el sol, para que la Basílica de la Sagrada Familia, que va a ser la iglesia más alta del mundo cuando se acabe en el 2026, con 172 metros de altura, Gaudí ideó que los vitrales, las vidrieras, tuviesen un color de un lado y de otro, y según la hora del día, el que entra es transportado en un color rojo o en un color azul, según sea el momento del día. Tercera idea de los arquitectos góticos, que la casa de Dios cobija a todos sus hijos, los creyentes, y por lo tanto debe ser inmensa como para acoger a todo el pueblo, a todo el pueblo. Las catedrales por eso cobijan lo mismo 10.000 personas. En aquel entonces 10.000 personas eran los que vivían en torno a la catedral, no eran más que esos. En esa época las ciudades no eran monstruosas como son ahora. Dice el Duby en este libro Europa de la Edad Media sobre esta idea, ¿no? Por definición, la catedral es la iglesia del obispo. Desde los comienzos de la cristiandad se estableció un obispo en cada ciudad. La catedral es, pues, una iglesia urbana. Lo que el arte de las catedrales significa en Europa es, ante todo, el despertar de las ciudades. La catedral domina la ciudad, brota de ese núcleo de fertilidad. Vela sobre todo lo que se forja y se intercambia dentro de una aglomeración que al margen de ella no es más que un laberinto de callejuelas, de cloacas, de posilgas, concentrada, apretada, ciudad pequeña a nuestros ojos. Cuando los franceses vieron que se quemaba la catedral, vieron como que se quemaba su ciudad entera. París no se concibe sin contemplar la catedral, que durante siglos fue el edificio más extraordinario, más visible, más ostentoso de toda la ciudad, ¿no? Esta es la catedral de Chartres, que es una de los góticos más preciosos, ¿no? Desde la tierra nuestra mirada debe subir a Dios o sube a Dios, y como les dije, no es que uno tenga ninguna orden para hacerlo, es que simplemente lo mira. Eso es inevitable. Esto es Gran Bretaña, la catedral de Wells. También el estilo gótico británico es diferente al estilo gótico francés, pero bueno, sigue los lineamientos principales, ¿no? Aquí son las soluciones técnicas, esas soluciones técnicas que los arquitectos, con el deseo de hacer obras extraordinarias para Dios, se
vieron forzados a generar, a ingeniarse, a elaborar esas soluciones técnicas, y esas soluciones técnicas fueron imprescindibles, pasaron a ser patrimonio, digamos, de la arquitectura general de la civilización occidental, y pasaron a transferirse a otras obras no eclesiásticas. Pero, digamos, los primeros lugares donde los arquitectos fuerzan la mente para generar soluciones técnicas es en estas gigantescas obras de arte y belleza y de técnica. Aquí, bueno, quizás para quienes vayan a hacer un viaje a Europa, importa saber los datos, el pináculo, los arbotantes, los contrafuertes, porque las guías turísticas siempre hablan de este tipo de cosas. No nos vamos a detener en eso, simplemente los mostramos. Los contrafuertes fueron necesarios para sostener los muros. Pudieron hacer muros tan altos porque por los contrafuertes, que evitaban que los muros se desplazaran para el costado. Esto es lo que llama la bóveda de crucería, es decir, que no tiene cemento esto, sino que una piedra se sostiene a la otra hasta que la piedra angular sostiene el resto. Si se saca la piedra angular, se cae todo, ¿no? Este es el rosetón, y visto por afuera y por dentro. Lagabetes son estos, son términos que importa para cuando tengan que leer las guías o cuando vayan a Europa, en fin, o miren libros, siempre esta es la estructura de arriba, digamos, de una de estas catedrales. Como ven, generalmente es una nave central en forma de cruz. Aquí es donde está generalmente la cúpula, y las naves laterales, ¿no? El ámbito celebrativo es propiamente el ámbito celebrativo, generalmente el altar está acá. Las catedrales francesas tenían el coro detrás, mientras que las catedrales españolas tenían el coro entre el altar y el pueblo. Bueno, son detalles. Y el resto, estos son lugares donde los distintos grupos del pueblo hacían sus altares, sus capillas, digamos, capillas dedicadas al santo tal, del gremio tal, del otro, en fin, ¿no? Sobre todos estos. Ven que aquí se ve las capillas laterales, y todo esto es lugar donde el pueblo pasa, deambula. El ámbito celebrativo es propiamente esto. La Catedral de León, del Camino a Santiago, el gótico francés influenciando en el gótico español. Los arbotantes, eso es lo que mantiene los muros, como yo les decía, el rosetón. Esta es la Catedral de Reims, donde se coronaban los reyes franceses. Fíjense la proporción, ¿no? La puerta, esta puerta tiene 2 metros de altura, más o menos. La puerta grande solamente se abre en ciertas ocasiones. Normalmente solamente se abre esa puertita chiquitita, pero esa puertita chiquitita tiene como 2 metros de altura por lo menos, ¿no? Fíjense la proporción, ¿no? La arquitectura estaba al servicio de la fe, como dice, desde la tierra los creyentes debían mirar a lo alto. Esta es la Catedral de Milán, toda recubierta con mármol. Lo es blanco porque es mármol, ¿no? Mientras que estas son piedra, digamos, amarilla, ¿no? Según las piedras del lugar, ¿no? En este caso es mármol. El Duomo
se llama popularmente. Se inició en 1386, es tardía respecto a las otras, ¿no? Adentro caben 40.000 personas, como yo les dije, debe ser grande para dar cabida a todo el pueblo, ¿no? A todo el pueblo. La catedral es el centro, es el punto culminante, es el eje de la ciudad, ¿no? Esta es la catedral de Colonia también, en Alemania, una de las gigantescas catedrales. Aquí es la influencia ya no del gótico, sino que es la influencia del mundo oriental en Occidente. Esto es Venecia, la catedral de San Marcos. Como ven, las cúpulas son todas inspiradas en la famosa catedral de Santa Sofía que yo les mostré al principio. Esta catedral está todo en base a frescos, a mosaicos. Mosaicos no es pintado, sino que son piedras de colores, de distintos colores con los cuales se forman las imágenes, a diferencia de una pintura que son tinturas diferentes. Es otra técnica. Fue iniciada en el 828. Esto es la Catedral de León, en España, el exterior, también soberbia. Los vitrales de León son maravillosos. Yo creo que, no sé si les dije, pero en la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, que cometieron grandes aberraciones. Una de las aberraciones que cometieron es que primero que convirtieron la Catedral de Notre Dame en un templo dedicado a la diosa Razón, ¿no? A diosa Razón. Y después, como se les ocurrió que los vitrales no dejaban pasar el sol, porque claro, los vitrales son de colores, querían que pasara la mayor cantidad de luz, sacaron todos los vitrales del siglo XII y cometieron una aberración tremenda, ¿no? Dejaron sí el rosetón, que por suerte en el incendio se conservó. Esta es la Catedral de Toledo, 1221. Son los nombres paso de lado. La catedral es la silla del pastor. A veces la gente dice a una iglesia grande le llama catedral. No es. Paysandú no tiene catedral. Solamente catedral es donde está la cátedra o la silla del obispo, ¿no? Por lo tanto hay catedral en Montevideo. A ver, otras catedrales, a ver ustedes: Salto, Florida, Tacuarembó, Minas, Maldonado. Faltan Canelones, San José, Florida, ¿lo mencionaron? Y creo que están todas, ¿no? Salto, sí, ya lo habían mencionado. Son 9 diócesis, 10 diócesis en Uruguay. Por lo tanto hay 10 catedrales, ¿no? Las demás no son catedrales, ¿no? La gente a veces llama la catedral de Paysandú a la basílica, la catedral. No es catedral. La catedral es la silla del pastor. Estas son ilustraciones de las soluciones técnicas que fueron elaborando los arquitectos, que permitió hacer esta esbeltez, digamos, muy alto, y con eso permitió colocar grandes vitrales. Una vez que aseguraron la estructura a través de los arbotantes que mantenían los muros seguros, entonces digamos, la solidez de la pared no tenía que estar basada en los muros en sí mismos, sino que basados en las columnas, ¿no? En las columnas. Esto es lo que sostiene el edificio, y por lo tanto en el centro no era necesario poner ni piedras, ni ladrillo, ni nada. Y ahí fue cuando empiezan a sustituirlo por esta fiesta de la luz, que es típico de la iglesia gótica.
Lo mejor debe ser para Dios, eso es algo muy claro de todo, de no solamente el románico, sino también, pero sobre todo el gótico, ¿no? Y cada pueblo sentía su dignidad como pueblo haciendo una obra de este tipo, ¿no? Esta es la catedral de Salisbury en Gran Bretaña. Dice: Dios es luz, la luz perpetua es irradiación del Dios luz extendido sobre las criaturas en que se juntan la materia y el espíritu. Es la idea que está en el corazón de la estética de Saint-Denis. Saint-Denis es el que hizo la primera iglesia gótica que yo les mostré al principio, ¿no? A querer reducir tanto como fuera posible en un santuario el lugar del muro, hacer los muros porosos, traslúcidos, sacar todo el partido a la bóveda de crucería para así poder hacer techos más altos y más livianos, ¿no? Los rayos luminosos se introducen ampliamente y el abad Suger quiere que sean triunfales, adornados con todas las rutilancias de las gemas. Es la gloria de la vidriera, dice este historiador del arte. Los vidrieros góticos, por otro lado, lograron fabricar vidrios irrepetibles que hasta el día de hoy no se sabe cómo lograron determinados colores, no se conoce, no quedaron las recetas y ciertos colores no han podido ser imitados, ¿no? Desde los vidrieros del siglo XII y XIII. La Catedral de Colonia, son diferentes escenas, no importa tanto qué catedral en concreto es. Esta me parece que es Notre Dame, de atrás. Esta me parece que es la de Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo. Esta es la Sainte-Chapelle, es la capilla real de la monarquía francesa, es quizás la más sublime muestra de los vitrales y las columnas finas, y vitrales por todos lados, ¿no? Uno se encuentra envuelto en esta luz multicolor. Dios es luz infinita, es la idea de los arquitectos. Esto también es un arquitecto ya moderno, pero que intenta continuar, digamos, hoy lo que era esa gran intuición de que Dios es luz y Dios se hace traslúcido a través de los colores. La Catedral de Estrasburgo, sede de la capital de Europa. Más adelante, en otra de las charlas, yo les voy a mostrar algunos detalles de esta catedral que es muy importante, sobre todo la imagen de la Virgen. El poder creador de Dios se veía reflejado en la luz que penetraba las catedrales. Portugal, Burgos. Aquí aparecen los retablos. Los retablos solían ser de madera tallada, a diferencia del resto de la catedral, que eran piedra. No piensen que esto es cemento, no, es piedra o mármol. Se construía para toda la vida, se construía para los siglos, se construía algo imperecedero. Esto es la bóveda de crucería, o sea, las piedras se sostienen unas a otras, de manera que el techo se sostiene por la piedra angular o la piedra que articula todas las nervaduras. Cuando se incendió Notre Dame, esto es lo que permaneció, este techo de piedra es el que permaneció, el que se quemó es el techo de madera que estaba encima de estos. O sea que esto no da al exterior. Encima de esto está, digamos, la armazón que suele ser de plomo o bronce, según. No es chapas de zinc ni de dolmenic, claro.
La Catedral de Palma de Mallorca, una de las extraordinarias también en España. Estos son los techos, fíjense, ahora voy a mostrarles varias transparencias donde les muestra los techos. Los techos son maravillosos, viendo desde abajo para arriba, ¿no? Las columnas y los techos. Esta es lo que se llama la bóveda de crucería, que recién les expliqué, que en Notre Dame permaneció esto, la estructura no se rompió y por eso estaban felices los bomberos. Miren qué maravilla esto. Esas nervaduras con piedra es una cosa maravillosa. Cómo pudieron hacer eso. Trabajos de años. Hay catedrales que tardaron 2, 3 siglos en hacerse, ¿no? El círculo es el símbolo de Dios, porque es la figura geométrica más perfecta, ¿no? Y por lo tanto muchas pilas bautismales son en círculo o en octógono, porque el 8 es símbolo de la bienaventuranza. Aquí ven, son 16, múltiple de 8. Esto es la cúpula de la Catedral de Zamora, ¿no? En múltiple de 8, el 8, el símbolo de la vida bienaventuranza, de la vida bienaventurada. Alemania, Austria. La obra que irradia nobleza, dice el Sujet de Saint-Denis, el que construyó la iglesia de Saint-Denis, la primera iglesia gótica, la obra que irradia nobleza debe iluminar los corazones, de modo que a través de luces verdaderas alcancen la luz verdadera, donde Cristo es la puerta verdadera. El torpe espíritu se eleva con la ayuda de lo material hasta la verdad. Esta es la concepción teológica de fondo de la arquitectura gótica. Los monasterios, dejo un poco ahora las catedrales para pasar a los monasterios. Ahí hay un libro dedicado solo a los monasterios cistercienses. Los monasterios aplicaron todas estas técnicas de las iglesias a estructuras de menor envergadura, pero de no menor belleza, ¿no? Este es el refectorio del monasterio de Santa María de Huerta. El refectorio es donde los monjes comían, ¿no? Yo hice una semana de ejercicios espirituales en este monasterio y solía utilizar este lugar como lugar de meditación. Me llevaba a mi silla y hacía ahí mi meditación. La abadía de Fontenay en Francia, este es el patio o el claustro, y acá el lugar donde los monjes transitan, pasean, rezan. Fíjense, todas estas columnas son todas como diferentes, ¿no? Y todas esculpidas en piedra. Hay que hacer estas columnas torneadas, esculpidas en piedra, ¿no? Y estos capiteles. Norillac, Francia, el claustro, son techos de abadías. La sala capitular, la sala capitular era una sala muy importante porque ahí se reunía el capítulo. ¿Qué es el capítulo? Es las cabezas. Ahí viene capítulo, las cabezas. ¿Las cabezas de quién? De los monjes. Eran los lugares donde se reunían para tomar las decisiones, siguiendo aquel adagio latino propio de la Iglesia: lo que a todos compete, por todos debe decidirse. Eso fue aplicado por los grandes concilios. Después eso se transfirió a la sociedad civil en los parlamentos, ¿no? Lo que a todos compete, por todos deben decidirse, ¿no? Pero antes, muchísimos siglos que existiera la democracia, los monjes, los grandes temas de las abadías se decidían en la sala capitular.
En la sala capitular era el lugar donde los monjes ejercían la democracia, sin llamarle nunca democracia. Pero digamos, la democracia no empieza con el siglo XVII, XVIII, con la Revolución Norteamericana, ¿verdad? Los concilios. La sala capitular de Santo Domingo de Silos, la entrada a la sala capitular, siempre en un monasterio tienen que ubicar la sala capitular porque es la sala de las mejores. Y el otro lugar bonito es el refectorio, donde los monjes comen. Y por supuesto, la iglesia de la abadía es lo que se destaca siempre, ¿no? Esta es la Basílica de la Sagrada Familia del arquitecto Antonio Gaudí de Barcelona, y ahora me gustaría, en lo que sigue, si logro resolverlo técnicamente, quisiera mostrarles un pequeño videíto de unos 10 minutos que muestra lo que hizo Antonio Gaudí. Antonio Gaudí se considera el fundador del modernismo, así como el románico es un estilo, el gótico es otro estilo, el barroco es otro estilo. Yo no mostré ninguna iglesia barroca. Pero si esa es otra contribución de la iglesia a la arquitectura, el barroco, ¿verdad? Pero no quise mezclar todos los estilos, tampoco les he mostrado casi del románico, me he centrado más bien en el gótico. Ahora, Antonio Gaudí, que está su causa de canonización iniciada, además de un genio como arquitecto, fue un hombre de una profunda fe, y toda la iglesia de la Sagrada Familia está hecha en esa cosmovisión increíblemente cristiana que tiene Gaudí, en un estilo muy propio, en un estilo exclusivo que genera una admiración extraordinaria. De hecho, la Basílica de la Sagrada Familia es el lugar que recibe más turistas de toda España. Varios millones de personas van a visitar, y muchos van a Barcelona solamente para visitar la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, que se terminará de construir en el 2026, cuando se cumpla el siglo del nacimiento, creo que es el siglo del nacimiento, no puede ser del nacimiento, sí, 1826, que haya nacido el nacimiento de la muerte. Bueno, vamos entonces, este videíto que yo les voy a mostrar, que está en YouTube, lo pueden ver ustedes aparte. Vamos a intentarlo, si me permite la tecnología. Permítanme un minuto que traigo antes para que ustedes puedan oír bien. Interrumpimos la grabación un minuto.